todos por haber venido, por acompañarnos en esta presentación del libro El corazón de la mística, de Juan Espinosa. También gracias a la Librería Popular por cedernos amablemente este espacio para que esto sea posible. Antes de nada, y a modo de introducción, me gustaría reflexionar sobre el término mística, palabra que, como sabéis, es parte del título y el contenido de la obra que hoy presentamos. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos encontramos con las siguientes definiciones. 1. Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. 2. Experiencia de lo divino. 3. Expresión literaria de esta experiencia. Y aquí acaban las definiciones. Dicho esto, ¿no cabría preguntarse entonces a qué viene en estos momentos hablar de mística en pleno siglo XXI? ¿Acaso no se había proclamado, a cargo de Nietzsche, la muerte definitiva de Dios y por consiguiente de lo místico y lo divino, ya en el siglo XIX? ¿No se supone que con el racionalismo, la tecnología y las máquinas ya habíamos superado cualquier tipo de superstición o apego a lo divino o una hipotética vida del más allá? Entonces, si esto no son tiempos de mística, ¿a qué viene esto ahora? Tal vez hallaremos las respuestas si paseamos nuestra mirada por el mundo actual que nos toca vivir. Un mundo cargado de expresiones violentas e injustas. Un mundo en el que los antiguos valores y las creencias ya no sirven para dar respuesta a los problemas de hoy. Donde las estructuras políticas y de organización social ya no cumplen con el papel con el que fueron creadas. Un mundo donde las religiones oficiales se han institucionalizado y formalizado, perdiendo sitio en el corazón de las gentes. Pero sin embargo, a pesar de este desolador panorama, se empieza a advertir en las gentes de diferentes latitudes la búsqueda de nuevas referencias, de una nueva espiritualidad, de una nueva fuerza que anime sus vidas. En definitiva, de una nueva mística que motorice y dé sentido a la vida. Desde este contexto que nos toca vivir, lo místico se explica y adquiere un nuevo significado, ya no en la forma que históricamente ha sido puesto, como afuera de nosotros mismos, sino adentro, en lo profundo del corazón, como motor o espiritualidad. Sin embargo, ahora vivimos en un tiempo de reacción a lo religioso. Cualquier cosa que huela a esto es rechazada o tachada, pero cabría preguntarse qué tendrá que ver lo religioso con lo místico. Más aún, ¿qué sería del cristianismo, del islam o de cualquier religión sin lo místico? Nada. Simplemente no habría existido. La experiencia espiritual profunda, o sea, lo místico, es la chispa sagrada que incendia a los grandes fundadores de religiones, que desde esta experiencia arrojan esos huracanes que transforman la historia. Lo místico florece en todos los tiempos y en todas las culturas, e intenta adaptarse y sobrevivir en el mundo que le toca vivir. Lo místico es universal, atemporal. Estuvo en lo anterior, está en el durante y estará en lo posterior
de todas las religiones. Porque está en el alma humana, como el enamoramiento, como está el arte, la poesía, la amistad y lo divino. El corazón de la mística es un libro que extrae la esencia de los místicos de los que trata, presentando al lector lo fundamental de sus experiencias y sus métodos para acceder a ellas. Con un estilo sencillo y fácil, esta destilación de las esencias no se hace desde un análisis teórico o teológico, no es una exégesis ni un estudio comparativo. El corazón de la mística presenta, comprende y comenta la mística y los métodos de estos grandes de la historia desde la mirada de un practicante de una nueva mística, o mejor dicho, de una nueva espiritualidad, en la que va dando sus pasos. Desde estos pequeños pasos, desde el inicio de camino, desde su experiencia revaloriza y peralta la experiencia de estos gigantes de lo espiritual, con una mirada fresca, desprejuiciada, no confesional, sino universalista, comprendiendo que la búsqueda y el encuentro de lo divino, de lo trascendental, están presentes en todas las culturas, en todas las religiones, sin reconocer a ninguna de ellas superior a las demás. El lector interesado de estos temas encontrará en este libro una síntesis suficiente de cada místico. Es un libro muy neto, sin divagaciones, ni cargantes análisis en el que el autor no se pierde en interpretaciones complicadas, sino que presenta estas experiencias y su contexto con sencillez y claridad. Desde luego este libro está escrito desde un nuevo horizonte espiritual, desde una nueva mirada en la que se rescata la importancia de la mística en la historia como motor de transformaciones profundas y huracán que conmovió a culturas enteras e hizo despertar al ser humano en su espíritu. A Juan lo conocí hará unos 3 años en un lugar que muchos conocéis que se llama Parque de Estudio y Reflexión Toledo. Un sitio acondicionado especialmente para producir inspiración espiritual, que ha sido construido por cientos de amigos que nos hemos ido encontrando en el camino y que participamos de una nueva espiritualidad que llamamos el mensaje de Silo. De él puedo decir que es un hombre de carácter tranquilo, pero a la vez es un loco envenenado en busca de experiencias, de realidades más altas, más definitivas. Alguien capaz de recorrer España y parte de Europa llevando el mensaje de Silo, acercando a otros herramientas y procedimientos capaces de producir en las personas inspiración para sus vidas. Más allá de poseer una gran formación académica, es un hombre bueno y sensible, que te invita a preguntarte cosas, a que busques dentro de ti mismo. Así que, para que podáis disfrutar de esto, os dejo ya con él y os recuerdo que al final de la exposición se abrirá un tiempo de debate, de coloquio, de preguntas, de dudas, y los que queráis, pues os firmará vuestro libro, encantado. Ya os dejo con él. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Librería Popular y a Miguel la organización de este acto y a todos vosotros vuestra presencia. Quizá podamos hablar de lo espiritual y de la mística esta tarde. El presente libro expone lo que desde mi punto de vista son las esencias de experiencias y de procedimientos de algunos grandes místicos de diferentes culturas. Y es parte de un estudio más amplio que intenta rescatar y presentar las grandes figuras espirituales de todas las culturas.
No se trata de un estilo comparativo entre estos místicos, se trata simplemente de destilar lo sustancial y presentar un místico junto a otro. El libro consta de 6 breves estudios sobre las experiencias espirituales y los procedimientos de estos místicos. Ellos son Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Dogen, este seguramente lo conocéis menos. Dogen es japonés del 1200, seguramente uno de los grandes místicos de Japón, que es un foco místico muy importante ese país. Luego el quinto es Ibn Arabi, murciano, también del 1200, dentro de la cultura árabe, sufí, uno de los grandes místicos del mundo islámico sufí. Y el sexto es Miguel de Molinos, aragonés, de finales de 1600, que ha sido ocultado por la historia porque tuvo la mala suerte de ser condenado por la Inquisición. No tuvo la buena suerte de ser un santo. Ahora sería archiconocido, porque el libro que escribió es uno de los mejores libros de mística que yo he leído, sencillo, fácil y directo. Esos son los 6, y además el libro contiene una conferencia titulada Los mitos en tiempos de derrumbe social, que si bien no trata centralmente el mismo tema, sí lo aborda de refilón en un aspecto más social, a saber, el de las creencias y los mitos que se mueven en momentos históricos de grandes crisis como en el que estamos entrando. Esta exposición se presentó en el tercer simposio mundial convocado por el Centro Mundial de Estudios Humanistas, que tuvo lugar en el Parque Atigliano, cerca de Roma, bajo el título Un nuevo humanismo para una nueva civilización, a principios de noviembre del año 2012. ¿Y por qué aparecen estos místicos y no otros? Bueno, inicié el estudio empezando por los místicos de mi contexto cultural. Por eso el libro está excesivamente balanceado a Occidente. Pero la investigación continúa en otras áreas y quizás se concrete un segundo volumen centrado en otras culturas. Hasta aquí parece que el libro no presenta nada novedoso. Lo que creo digno de destacar es el punto de vista que se aplica a este tema. No estamos hablando de estudios teológicos, ni analíticos, ni intelectuales. Desde luego que en el libro hay reflexiones y análisis de las experiencias que relatan los espirituales, pero el punto de vista es el de un practicante de la espiritualidad, que intenta comprender a otros practicantes desde su propia experiencia y desde un esquema general de comprensión del psiquismo. Este esquema general es el dado por Silo en su libro Apuntes de Psicología. Silo, en este libro, presenta un esquema sencillo y nuevo sobre el funcionamiento de la conciencia humana que ya está siendo valorado por las nuevas corrientes psicológicas que empiezan a considerar a lo existencial como base para entender la estructura de nuestra mente. Esto es una novedad en la psicología. Hasta hace 30, 40 años en la psicología no se valoraba lo existencial. Es decir, el corazón de la mística está escrito desde mi experiencia espiritual, entendiéndola con el esquema de comprensión de la nueva psicología humanista de Silo. Desde luego que no caigo en la desproporción de intentar compararme con nadie, simplemente presento las experiencias de ellos a la luz de mis propias experiencias. Y claramente reconozco que el desnivel que tengo con ellos es bien grande, de eso no hay duda. Pero al presentarlo así, se va a ver que al leer el libro se facilita la comprensión, se hace más familiar la experiencia de ellos, más cercana. Uno de los puntos importantes que hay que aclarar es de qué estamos hablando cuando mencionamos la experiencia espiritual o la experiencia mística. Ya Miguel ha apuntado algunas cosas sobre esto, pero antes de intentar aclarar esto tenemos que hacer una precisión. Seguramente casi todos los presentes entienden la mística como dentro de las religiones o como parte de ellas. Es una forma de entenderlo, en cierto modo cristiana occidental.
pero me parece que esto no es del todo así. Podemos afirmar, aunque suene un poco fuerte, que la mística es independiente de las religiones. No solo eso, sino que la mística es previa y posterior a las religiones. Todos sabemos que el budismo no es una religión, ya que no tiene dioses, no tiene templos, no tiene ritos o ceremoniales, aunque algunas ramas sí los tienen, y no tiene una jerarquía sacerdotal. Así es realmente el budismo en su origen, y su capacidad de producir experiencias trascendentes no tiene nada que envidiar a otras formas de otras culturas, a otras religiones. Este es un ejemplo. Otro muy importante es el chamanismo, que ahora reverdece en todo el planeta. También tiene sus procedimientos y sus experiencias con lo sagrado. Desde luego lo místico ha estado bajo el paraguas de las grandes religiones, pero también ha estado fuera de ellas. Lo espiritual o lo místico está en la esencia del ser humano. Y cuando volvemos sobre nosotros mismos, cuando conectamos con nuestra profundidad, estamos abriendo la puerta a las grandes inspiraciones de la vida, a las grandes experiencias, a las verdades que reconocemos nos hacen libres y felices. Entonces, ¿qué es la mística? ¿De qué estamos hablando? Para empezar a perfilar el tema vamos a leer cómo lo define Miguel de Molinos, uno de los grandes místicos, aunque maltratado por la historia. Así empieza su libro, que se titula Guía Espiritual. La ciencia mística no es de ingenio, sino de experiencia. No es inventada, sino probada. No leída, sino recibida. Y así es segurísima y eficaz, de grande ayuda y colmado fruto. No entra la ciencia mística en el alma por los oídos, ni por la continua lección de los libros, sino por la liberal infusión del Divino Espíritu, cuya gracia se comunica con regaladísima intimidad a los sencillos y los pequeños. No es esa ciencia de teórica, sino de práctica, en donde sobrepuja con grandísima ventaja la experiencia a la más avisada y despierta especulativa. Entonces, la mística es experiencia, y no análisis, ni teología, ni razonamiento, ni especulación. Es esa particular experiencia que de alguna manera supera los mecanismos de la conciencia habitual para toparse con otras realidades. Y estas otras realidades han sido relatadas con cierta dificultad por infinidad de místicos, de espirituales de todas las culturas y de todos los tiempos. Los nombres para llamar a estos son muchos. Nirvana en el budismo, Samadhi en el Zen, iluminación, Fana en el sufismo, fusión con Dios en la mística europea, la vacuidad, lo inefable, la experiencia de lo eterno, el gran silencio, la revelación, el despertar del Dios interior y un largo y largo etcétera de nombres. Ahora que se está resquebrajando el manto del racionalismo que ha cubierto nuestra cultura, ahora que se caen los valores y las creencias, ahora empieza de nuevo a ser creíble que la experiencia espiritual sagrada y profunda puede estar accesible a cualquier ser humano, que la busque con verdad y sin contradicción. Esto, según van pasando los años, lo creo cada vez con más fuerza, viendo cómo lo espiritual se está despertando de diversas y a veces difusas o confusas formas. Así que este libro tiene la intención de acercar al lector las experiencias de otros, ponerlas en primer plano para que crezca la creencia de que se pueden tener experiencias trascendentes y que realmente son estas experiencias las que dan sentido a la vida y a todo lo existente. Pero volviendo a la experiencia, ¿realmente de qué experiencias estamos hablando? Esto es lo difícil de explicar. Porque si no se han tenido estas experiencias, no se entienden.
Pongamos un ejemplo que se utiliza con frecuencia para explicar este problema. Imagínense ustedes que no conocen un color o que no conocen un sabor. Entonces yo les hablo de un color que no conocen. Y ustedes no saben de lo que hablo hasta que les diga que es un color parecido al azul, por ejemplo, pero un poco más claro. Entonces ya entienden de qué hablo. Pero si ahora se lo quieren explicar a un ciego de nacimiento, sería imposible. Él no tiene con qué comparar y no puede llegar a la experiencia del azul. Lo mismo ocurre con los sabores. Si alguien no ha probado el dulce, no se lo puedes explicar, no lo va a entender. ¿Sí? Para que el otro te entienda, tiene que hacer un gran esfuerzo y creer en ti. Y además buscar la experiencia, intentar tener la experiencia. Otra dificultad con la experiencia es el reconocimiento de la experiencia. Creo que muchos, en realidad todas las personas, hemos tenido experiencias extraordinarias. Experiencias difíciles de explicar, pero no le ponemos el nombre de experiencias espirituales o místicas, no las reconocemos como tales porque eso nos da problema. No sabemos qué hacer con esas experiencias, no se entienden con facilidad y la palabra mística y espiritual nos da problema. Veamos algunas muy comunes, que seguramente muchos van a reconocer. Por ejemplo, alguna vez estando en profunda calma, viendo un paisaje evocador, quizás una puesta de sol, por un momento han sentido que lo comprendían todo. Por un instante sintieron una gran comprensión. Y luego, súbitamente, esa experiencia pasó. Pero les dejó una señal especial en ustedes. Otra experiencia muy parecida, que ha tenido mucha gente, es aquella en la que en lugar de tener una gran comprensión, se han sentido en comunión con todo lo existente. Por un momento se sintieron en perfecta comunicación y comunión con el mundo. Luego la experiencia se desvaneció. Otra más, otro ejemplo. Muchos recordamos los sueños. Tenemos a veces muchos sueños. Bueno, hay tipos de sueños que tienen que ver más con los asuntos de la vida cotidiana y saben a sueños cotidianos. Pero hay otros sueños que vienen de otro lado, que tienen un sabor extraordinario. Otra realidad. Cuando uno se despierta con un sueño así, siente que algo diferente le ha pasado. Pero en nuestra vida cotidiana uno no sabe qué hacer con estas experiencias porque rompen nuestra visión habitual de las cosas y porque además no se puede hablar de ellas, porque crea problemas al conversar de esto con nuestro entorno, ¿no? Pero ahora, poco a poco, se empieza a hablar de estas cosas y de otras experiencias más impactantes que la gente tiene. Bueno, estas experiencias abren a un mundo de enormes posibilidades, un mundo de realidades por el que los seres humanos hemos navegado en el pasado y por el que volveremos a transitar en el futuro porque de nuevo lo místico se está despertando. Se están acercando un momento de efervescencia espiritual, como ya lo hubo en el pasado, y eso va a ser algo muy bueno. ¿Y para qué una persona debería buscar estas experiencias? Bueno, si la vida le va bien, si se siente satisfecho con su vida, si no tiene ninguna inquietud acerca de los temas importantes de la vida, que para mí son el amor, el sentido de la vida, qué pasa con la muerte, por qué no conseguimos ser felices, cómo se supera el sufrimiento. Entonces, para esa persona que le va bien, claramente no hay sentido en la búsqueda de estas experiencias. Pero aquellos que sentimos una insatisfacción acerca de lo que nos ofrece el mundo, una necesidad de respuestas y lo importante, y a una necesidad de respuestas a lo importante, nos vemos empujados a buscar una experiencia que nos ilumine estas cosas. Y como vemos en los místicos de este libro, esta experiencia es posible y está cercana, me parece. Vamos a leer una experiencia de Teresa de Jesús, una experiencia, un éxtasis de ella con la iluminación.
Ella dice: no es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave y resplandor infuso, que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para esta hermosura tan divina. Es una luz tan diferente de las de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en comparación con aquella claridad y luz que se presenta a la vista, que no se querrían abrir los ojos después. Es luz que no tiene noche, sino que, como siempre es luz, no la turba nada. En fin, es de suerte que, por grandísimo entendimiento que una persona tuviese, en todos los días de su vida podría imaginar cómo es. Como vemos, tiene serias dificultades para explicarla, y aunque luego sigue explicando y pone ejemplos, choca con esa dificultad, y realmente nos cuesta entenderla si no hemos tenido esa experiencia con la luz. Nos cuesta representar qué tipo de experiencia ha tenido. Hablemos ahora brevemente de los métodos para acceder a lo profundo, a lo sagrado. Procedimientos hay muchos, pero hablaremos de algunas que, además de estar claramente confirmadas, tienen como virtud que el practicante no pierde el control de las operaciones. Esta pérdida de control, como ocurre con el consumo de drogas, el trance de los médiums y algunas prácticas de macumba, por ejemplo, es importante evitarla, ya que llena de confusión y desestructuración el mundo interno. Es importante y responsable decirlo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la luz? ¿Hacia la comprensión? ¿O hacia la confusión, lo descontrolado, lo crepuscular? Creo que es importante reflexionar sobre esto a la hora de utilizar procedimientos. Sintetizando, podríamos hablar de las siguientes vías de experimentación. Una es el trabajo con la energía psicofísica, utilizada, por ejemplo, en el yoga o en el budismo tántrico. Otra es la vía alegórica, muy propia del cristianismo y explicada más extensamente en el libro, en el estudio que hay sobre Ignacio de Loyola. Otra es la meditación, más conocida como meditación trascendental, cuyo máximo exponente es el budismo. También está el trabajo con la representación de las formas, que inició el pitagorismo. La vía devocional, cuyos ejemplos más conocidos son la oración del corazón, del cristianismo ortodoxo, y el dhikr, del sufismo islámico, con su amplio abanico de prácticas que conducen al iniciado a un camino para toda la vida. Además de estas grandes vías están las prácticas chamánicas, y también están los pedidos, oraciones y toda una gran amalgama de ceremonias y ritos que a veces se han externalizado, olvidando su sentido verdadero, que es el de conducir al practicante a la experiencia con lo sagrado. No es el tema de esta presentación desarrollar estas vías, ya que nos llevaría cuanto menos otra conferencia, seguramente larga. Pero sí podemos hablar de las dificultades y de las condiciones internas que debe tener aquel que busque las grandes verdades. Porque creo que hay que ser claro. Buscar las experiencias y tenerlas fácil no es. Una cosa es que un día accidentalmente, podríamos decir, tenga una experiencia extraordinaria, y otra muy diferente es que la busque, que ponga mi intención en tenerla. Son dos casos muy diferentes. Llegar a esta experiencia no va a ser fácil, y esta dificultad pondrá al practicante en situación de real necesidad. Es decir, si no hay una necesidad interior clara, el practicante no tiene suficiente fuerza para superar las dificultades. Y eso lo vamos a ver claro recorriendo las páginas de este libro.
veremos cómo todos los místicos pasan por crisis personales. Todos ellos sienten una fuerte necesidad que les empuja una y otra vez al intento. Todos pasan por un reconocimiento de su pobreza interior, de su fracaso en la búsqueda de aquello que creen que les hará felices. Estas son condiciones internas necesarias para la experiencia buscada: el reconocimiento del fracaso y una fuerte necesidad. Sin este fuerte motor interno, al poco que surgen las dificultades, se abandona el empeño. No es fácil silenciar la mente. No es fácil entregarse psicológicamente a Dios. No es fácil meditar y meditar hasta encontrar la raíz del sufrimiento o hasta trascender los mecanismos de la propia conciencia. No es fácil entregar el corazón a una práctica devocional que necesita días, meses. Pero, montados en la necesidad, los místicos insisten y llegan a las grandes experiencias. Esta necesidad cada vez la siente más gente por el fracaso del mundo en el que vivimos. Esta necesidad se está despertando y nos va a dar muchas alegrías, porque el ser humano va a avanzar hacia más coherencia, más bondad, más moral, más sensible, más feliz. Estas son las consecuencias que se producen del trabajo espiritual. Un mejor ser humano, un ser humano en crecimiento. Y no hay por qué entender que un ser humano en crecimiento es más engreído, más afirmado, más personaje. Es justo lo contrario. Un ser humano en crecimiento tiene el perfil bajo, es más humilde, con menos ego. Estas son las consecuencias que hemos encontrado al estudiar a los místicos y que también hemos experimentado personalmente. La experiencia espiritual produce un impacto muy positivo en la persona. Cambia profundamente a la persona, orientando su vida a un comportamiento más unitivo, más bondadoso, entendiendo que merece la pena tratar bien a los demás, tratarse bien a sí mismo. Se gana en una mirada más moral sobre las cosas, perdiendo peso la mirada material o práctica que está sobrevalorada en el momento actual. De alguna manera se entiende que la vida es algo más, que hay un sentido trascendente y que se ha tenido contacto con ese sentido. Muchas veces hemos leído relatos de experiencias de conversión, donde la persona, por una experiencia de este tipo, le cambia la vida y la comprensión de su existencia. Entonces su comportamiento cambia y ya no es como antes. Todo su sistema de valores cambia y todo lo que creía ya no le vale. Parece que entiende que su vida tiene un destino más allá de la muerte. Y este es uno de los grandes temas de fondo. La búsqueda de una experiencia que muestre que no todo termina con la muerte, que se continúa después de la muerte. Quizá muchos piensan que esto no es posible. Algunas personas razonables dicen que para saber qué pasa tras la muerte hay que morirse. Y claro, luego después ya no puedes contar. Pero parece que los místicos no están de acuerdo con esto. Y también mucha gente común intuye que el mundo es algo más que el triunfo de lo material o de lo natural. Leamos un pequeño poema de Dogen que escribió en el momento de su partida. Durante 50 años busqué iluminar el gran asunto de la vida y la muerte, sobrepasando obstáculos y dudas con esfuerzo. Ahora, todavía vivo, sin pretensiones ni deseos, entro en el paranirvana. Es típico entre los monjes budistas escribir un poema de despedida antes de morir. Bueno, seguro que además a muchos también sobre este tema les viene a la memoria
el conocido poema escrito entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Vivo sin vivir en mí. En este poema se ve cómo ellos no temen a la muerte, sino que de alguna manera ansían que llegue ese momento. Por mi experiencia personal no puedo decir tanto como que no temo a la muerte, pero mi temor ante ella ha bajado mucho, considerablemente, desde que emprendí el camino espiritual hace ya 13 años. Les contaré mi caso, como si fuese un caso clínico. Bien, hace como 13 años estaba en una situación interna de vacío interior, de fracaso ante mis esperanzas, mis expectativas de toda la vida, mis ilusiones no se cumplían, y aunque no me iba mal en el trabajo, en la familia, con los amigos, yo me sentía fracasado, vacío interiormente. Esto hay que decirlo, ya me había pasado otras veces, así que el paciente era reincidente. Pero esta vez me dije que debía salir de esta situación encontrando un camino verdadero que me llevase a comprender y a tocar el sentido de la vida y a experimentar que no todo terminaba con la muerte. Así que no me importó estar en esta situación de fracaso bastante tiempo, hasta que encontrase una señal que orientase mi vida. Y sí, esta señal llegó. En esa época, como ahora, participaba activamente en una nueva corriente espiritual que se llama el mensaje de Silo. Una nueva espiritualidad sin ritos, sin discriminaciones, sin templos, sin dogmas, sin jerarquías, sin dinero. Una espiritualidad sencilla y profunda. Así que un día, en un retiro de 4 días en el que trabajábamos con la energía, con la fuerza, tuve una pequeña experiencia de energía circulando por mi cuerpo, algo muy sutil y ligero. Pero para mí esa fue la señal que me dijo que la vida no tenía sentido si no atendía a mi mundo espiritual, a mi mundo interior. Eso fue lo que dio sentido a mi vida, el trabajo interno. En ese momento me comprometí conmigo mismo a trabajar interiormente todos los días en la búsqueda del crecimiento interior y de las experiencias trascendentes. Y bien contento que estoy de esa resolución que he cumplido. Gracias a ese trabajo humilde y sencillo, diario, he tenido algunas experiencias por las que puedo decir que he visto que no todo termina con la muerte, que he experimentado la continuidad de la vida trascendente, y eso me impactó y me llenó de una alegría y una paz que es muy difícil transmitir. También me es muy difícil transmitir mi agradecimiento a Silo y a su doctrina, que me puso en camino del crecimiento interior, de la experiencia y de la plenitud. Finalmente quisiera, para terminar, transmitirles mi creencia de que este tipo de experiencia y este camino está a la mano de cualquier ser humano, que con honestidad busque, como dice Dogen, la verdad del gran asunto de la vida y de la muerte. Nada más, muchas gracias. Bueno, animaros, el que queráis preguntar alguna cosa. Te lo he preguntado yo, ¿consideras entonces, según lo que he oído, que tiene mucha importancia para la vida que haya algo después de ella? Sí, creo que tiene mucha importancia. Es decir, si uno cree que todo termina con la muerte, la vida que va a organizarse a base de esa creencia es un tipo de vida. Y muchas cosas dan igual, da igual cómo trate a una persona, cómo trate a otra, da igual que esto pase, que pase aquello, total, todo termina con la muerte. Pero si uno cree que no todo termina con la muerte, que pueden continuar cosas más allá de la muerte, entonces quizá merece la pena hacer las cosas de otra manera y tratar bien a la gente, tratarse bien a sí mismo, porque algún sentido tendrán las cosas.
disculpa, creo que es muy atrevido por tu parte, en el sentido de que conocemos a muy buena gente que hace las cosas porque las hace con todo gusto y lo mejor que puede, sin que ello lleve aparejado ninguna creencia en algo posterior. Bueno, es que hay muchas formas de creer en algo posterior. Es decir, yo conozco muy buena gente que efectivamente quizá no tiene unas claras creencias más allá de la muerte, ¿sí? Pero luego hablando con ellas, tienen ciertos valores que son traducción de una cosa que está detrás y que a veces no se toma mucha conciencia de eso, ¿sí? Entonces esos valores por los cuales son buenas personas a veces son indicadores de una mentalidad que está empujando y que no se toma mucha conciencia de eso que está detrás de esos valores. Incluso uno mismo, en ciertos momentos de su vida, se puede preguntar, ¿por qué soy buena persona? Porque eso se fundamentará en algo. Que Bueno, todos somos buenos y malos. entonces a veces uno es buena persona, pues también un poco por educación, porque ha nacido en una familia que le ha hecho ser buena persona. Pero también la vida le ha puesto en situaciones donde se podía haber comportado muy malamente y sin embargo ha elegido un tipo de comportamiento. ¿Y por qué? Porque podría haber elegido un mal comportamiento. Sin embargo, algo le dice interiormente que merece la pena ser una buena persona. ¿Y qué es eso que le dice que merece la pena ser una buena persona? Creo que hay que reflexionar sobre esto. No es fácil, ¿eh? Yo no estoy diciendo que todo el mundo que es buena persona tenga creencias trascendentes, pero creo que lo que pasa con esto es que reflexionamos muy poco sobre esto. Es decir, somos buena gente y muchas veces no sabemos por qué somos buenas personas. Creo que es, desde luego, mucho mejor ser buena persona que no serlo, eso está claro. Sobre todo porque nos hace más felices, ¿no? Que es lo importante, hemos venido a ser felices, ¿no? En este mundo, si no, la vida no tiene mucho sentido. Pero bueno, es un tema a conversar, ¿eh? Yo creo que es un tema a conversar, a reflexionar sobre el comportamiento en relación al tema de las creencias sobre la muerte. Sí. Yo pienso que no deberíamos ser buenas personas porque el futuro posterior a la muerte nos condicionará. Cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor se merece que se trate bien y que se quiera por el mismo hecho que nosotros no lo merecemos, independientemente que haya una vida posterior o no. Vamos, estoy súper convencida que una persona no debe pensar, no le debe condicionar la muerte a vivir esta vida. Todos los que tenemos alrededor merecen el suficiente respeto o que se les trate suficientemente con bondad, independientemente de que exista otra vida o no. Porque entonces, si no existe otra vida, tendríamos que tratarnos como vándalos. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gustaría, si se puede, es una pequeña experiencia mía personal, ¿no? Yo no me he muerto, no sé qué luego, lo que sí sé es cómo me varía el punto de vista cuando creo de un modo, creo de otro. Yo, además de querer a la gente, me quiero querer mucho a mí. Yo me llamo Orlando, el Orlandito que hay aquí, porque yo noto que cuando yo quiero mucho al Orlandito y él se siente muy bien o lo que sea y tal, gana todo el mundo, porque soy mucho mejor con otra gente, los quiero más, me acerco más. Entonces me preocupa qué pasa con el Orlandito que no se quiere morir, que lleva aquí, que le ha costado cada cosa que aprende. Unas veces es a fuerza de palos, otras veces de otra. Y todo eso que está aprendiendo, todo lo que es y tal, yo quiero aprender sin límites, ¿sí? Y no quiero que haya algo que en un momento determinado me trunque el para qué he estado aprendiendo, el para qué he estado... Porque mientras más voy descubriendo, más me doy cuenta de que menos sé y que hay mucho por descubrir. Y no quiero que venga una cosa que se llama la muerte y que definitivamente me corte toda posibilidad de seguir queriendo, de seguir aprendiendo, de seguir amando. Entonces, a mí, ¿sí?, buscar la experiencia de una trascendencia y tener ese tipo de experiencias, ¿sí?, me ayuda mucho a sentirme bien conmigo, a que hay un futuro enorme por delante, ¿sí?, y a querer más a otros. Así que de esa manera, ¿sí?, sí repercute la creencia en la trascendencia de mucha ayuda, ¿sí?, a poder a llegar a otros de otra manera, ¿no?
Sin decir por esto, por supuesto, que quien no cree en la trascendencia es un tío que no quiere a otro. No decimos eso, ¿no? Yo creo que eso está muy bien, ser eterno para seguir aprendiendo y seguir viviendo una vez que eres feliz, que está muy bien, pero es mucho más cómodo pensar en la trascendencia para vivir y mucho más agradable, pero como no está demostrado, los demás nos merecen el suficiente respeto para tratarlos bien y tratar bien el universo, independientemente de que haya una vida después o no. Eso es condición sine qua non para Sí. la persona. Que no está, Lo otro puede ser un regalo. que no está, Que no está demostrado. que no está demostrado es una conversación muy larga, ¿no? Sí. Muy larga, que no está demostrado. Bueno, de Sí. momento no está demostrado. Bueno, depende. Oficialmente. No, es que las instituciones no están para esto. Nadie te va a dar un certificado. No, tampoco es así el tema científicamente. Depende No a quién está creas. demostrado. No depende a quién creas. Depende de Pero no. los argumentos que dan no son... Es que no es un tema racional. No es un tema científico. Es un tema experiencial y depende a quién creas. Porque Porque no se trata de creer a nadie, se trata de creerte a ti y de vivir. claro, tu pero entonces sí, experiencia. por eso te digo, depende a quién creas, porque si Experiencial. tú crees a un científico, pero para mí una gran científica de lo espiritual es Teresa de Jesús. Y habla con gran verdad, y yo no tengo por qué decir, uno puede decir, es que yo no creo a Teresa de Jesús, bueno, pero yo, ¿por qué tengo que dudar de Teresa de Jesús? ¿Acaso todo lo que escribió son invenciones? Y No. todos los otros, todo lo que escribieron de su experiencia como trascendental, son imaginaciones de ellos. Lo que sintieron. Pues están hablando de la trascendencia, están hablando de una vida más allá. ¿Eh? En absoluto.